Bien, gracias. Queda camino por recorrer. Mariana, antes no dije que eras de Brasil porque fui tan rápido con el currículum que no me dio tiempo. Pero ahora lo digo. Mariana, ¿cuáles son las principales características que hacen posible aplicar el concepto de economía circular a la gestión del textil usado? Bueno, aquí lo que me gustaría destacar es el gran potencial de reutilización que tiene el residuo textil. Eso es algo que se destaca muchísimo en esa fracción, porque de todo lo que nosotros clasificamos, nosotros preparamos para la reutilización casi el 60%. Claro, eso es una cifra que con, no sé, pocas fracciones pueden tener alguna cifra de preparación para la reutilización a ese nivel. Entonces, aparte de la misma reutilización, tienes el reciclaje, que es que cada vez más hay empresas e incluso marcas que están desarrollando con innovación técnicas de reciclaje. Hay, por ejemplo, reciclaje químico de poliéster y algodón, hay técnicas de reciclaje para, sea postindustrial, textil postindustrial, como textil post-consumer, sería postconsumidor, que es el más complicado de poder reciclarse, pero hay maneras de desarrollar técnicas para que ese reciclaje se haga cada vez más posible en el mismo territorio nacional y así evitar el envío de esa fracción de reciclaje a otros países, porque es un recurso que se puede aprovechar en el mismo territorio y si hablamos de economía circular, tiene toda la lógica. Entonces, eso es lo que destacaría de esa fracción como el punto más importante de su circularidad y el hecho de que, tal y como muchos han estado mencionando durante las ponencias, hay que trabajar todo el ciclo. Estamos delante de una industria que es muy, muy importante y que puede, sin duda alguna, conectarse a toda la demás cadena de los gestores y todos los demás implicados en ese círculo para que la misma composición de las prendas se pueda encajar en distintas maneras y técnicas de reciclaje y que la calidad de las prendas sean también más durables y por lo tanto propicie una mayor reutilización, porque si cada vez nos vemos con que las prendas tienen peor calidad, menos reutilización se podrá hacer. Entonces, esas son las características que dentro del ciclo creemos que se pueden trabajar con grupos de trabajo, con intereses comunes que tengan distintos actores de ese sector industrial textil para cerrar ese círculo. Aparte de eso, también es importante hablar del gran potencial de generación de puestos de trabajo en lo que es la recogida y gestión del textil usado, que son puestos de trabajo de difícil deslocalización, que es una de las características que el paquete también incide y que creemos que ese sector de recogida y gestión del textil tiene esa capacidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos 450 empleados y si nosotros hablamos de las cifras que el señor Josep María Tos de la Agencia de Residuos de Cataluña mencionó sobre la conversión de toneladas tratadas a través de reutilización y reciclaje y no de envío al vertedero, y lo que eso correspondería en puestos de trabajo, estamos hablando de que si en llegar al objetivo establecido por el Plan Estatal Marco de Residuos, estaremos hablando de una generación de más de 12.000 puestos de trabajo, solamente hablando de textil. O sea que aquí hay una importante circularidad en ese sector que creemos que tiene muchísimo por explotar y por crecer y por mejorar. Muchas gracias. Juan, antes hablabas de las energías renovables, de las dificultades o de las necesidades de rediseñar, investigar. ¿Cómo se va a adaptar el sector para dar respuesta a estos nuevos retos de la economía circular? No. Sí, apretando ahí un poco, sí. A ver. Ahora. Gracias. Bueno, vamos a ver, el sector, todos lo sabemos, es un sector que en la línea de lo que he dicho antes, las instalaciones están en su primer momento, o sea, todavía les queda mucho de vida útil hasta que se plantee el problema, no es el problema de los productores ni de los instaladores, de momento no es sentido como tal, pero es urgente que se lo planteen. ¿Por qué? Pues porque de un momento en el cual estamos en la primera fase de maduración del producto, el gran reto del sector ha sido conseguir niveles de precio subastable de kilovatio hora competitivo,
vamos necesariamente hacia una discusión sobre las tecnologías más convenientes en términos de ROI, de tasa de retorno energético. Y es obvio que las tecnologías de fuente renovable que tienen ROIs más desfavorables, más negativas, el principal problema que tiene es la cantidad de energía que se aplica en el proceso de la construcción de los componentes y de su instalación en el medio. Luego, si queremos tener una ROI especialmente favorable en fotovoltaica, que está muy complicada, lo que se trata es de diseñar paneles reutilizables, diseñar paneles con periodos de vida útil muy largos o trabajar justamente sobre la parte más desfavorable de la tasa de retorno energético, que en renovables es la generación del stock. Y es ahí donde está el reto. De momento ya digo que queda mucho trabajo por hacer y yo creo que hay una enorme oportunidad de trabajo para muchos profesionales y para empresas que se planteen este problema, porque si uno mira los horizontes de obsolescencia y de obsolescencia, a veces por agotamiento del periodo de vida útil o a veces por sustitución, hay muchas instalaciones que van a tener este problema y si tenemos éxito con la implantación de renovables serán muchísimas más. Luego ese tema hay que resolverle con relativa urgencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vemos como todos los que estáis interviniendo habláis de las necesidades de investigar, de nuevos materiales, de creación de empleo. Y eso es una cosa destacable y creo que tenéis razón y creo que eso sí estoy de acuerdo con vosotros. Vamos para Juan Carlos, con los residuos farmacéuticos, la Viagra. Esa, aunque produzca residuos, no pasa nada. No pasa nada. No, depende. A ver. Podéis reducir por otro lado, pero bueno. En relación con los residuos de envases y restos de medicamentos, precisamente SIGRE es la entidad encargada de su recogida selectiva y gestión. ¿Cuáles son los facilitadores de la economía circular en vuestra actividad? Bueno, pues sí, como ha dicho Santiago, no lo del Viagra, sino lo de SIGRE, nosotros tenemos la entidad, ¿no?, encargada pues de la... Por un lado, en origen, ¿no?, pues como hace Ecoembes o Ecovirio en relación a los envases, pues hacer los planes de prevención de envases en origen y luego ya pues encargarnos de la recogida de los residuos de medicamentos y de los envases. ¿Cuáles son los facilitadores que yo diría básicos de la economía circular en SIGRE? Yo los enumeraría, el primero sería el ecodiseño, otro sería la logística inversa, otro sería la gestión de los residuos tendentes al vertido cero, que así estamos, y el último, la ecoinnovación. Un recorrido muy rápido para que no me regañen. Ecodiseño, bueno, digamos que hasta ahora lo que se han hecho son por 5 planes empresariales de prevención, digamos por el tamaño que tenemos, el número de empresas, la capacidad de decisión, que muchas veces, pues por desgracia, no tenemos aquí las fábricas, ¿no?, principales de industria farmacéutica, pero digamos que ha habido avances muy importantes. Tenemos también pues 1.700 medidas. Hemos reducido el peso en estos 15 años un 22%, básicamente de los envases de agrupación, transporte y alguno inmediato. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, así rápido, también el caso del inmediato, porque, digamos, una vez que te tiras, y son 13 años de media de investigación, más lo que inviertes, el éxito es un 1%, por cada 100 moléculas una sale y tal, llegas al envase y dices, vamos a cambiarlo. Y dices, bueno, pues eso es bastante complicado porque tendrías que volver a la Agencia Española del Medicamento o, en su caso, a la Europea, hacer todas las pruebas de compatibilidad y detrás, y a veces es difícil, ¿no? Pues es muy importante el ecodiseño, hacerlo desde un principio y no una vez que se ha hecho. A pesar de eso, yo creo que ha habido un avance muy importante, pero ahora, digamos, estamos queriendo introducir, y de hecho se ha editado ya una guía de ecodiseño para envases farmacéuticos, para que incorporen digamos, los aspectos ambientales, ¿no?, y los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida. Creemos que es muy importante seguir avanzando en este extremo, pero ampliarlo al concepto del ciclo de vida del envase. Logística inversa. Bueno, yo creo que ahí fuimos pioneros, ¿no?, en España, hace 15 años. Es muy importante, claro, que ahora ya pues hay otros sistemas integrados de gestión o de responsabilidad ampliada del productor, ¿no?, de los RAEs y demás, que se emplea o se emplea parcialmente. Nosotros lo hacemos todo a través de logística inversa. Es decir, tenemos la red de las 21.500 farmacias, digamos, son recogidas los puntos SIGRE por la misma distribución farmacéutica que lleva los medicamentos nuevos a diario.
Claro, tenemos un exceso de capacidad porque están muy mal acostumbrados las farmacias y los pacientes y los clientes, porque en zonas urbanas van hasta 4 veces al día y en zonas ya rurales pues pueden ser 2, 1, incluso está con moto cuando haya una urgencia. Es decir, siempre tenemos un medicamento a disposición y en ese momento cualquier demanda que haya de que la bolsa de residuos está llena lo pueden recoger, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y además es un ejemplo de el mayor, digamos, labor colaborativa del sector farmacéutico. Ya tenemos laboratorios, farmacias y distribución que están, digamos, les une el medio ambiente y SIGRE y está funcionando muy bien. Luego ha sido ejemplo y referencia también la logística inversa, porque nosotros, digamos, que se aprovecha totalmente, ¿no? Hay un ahorro económico, un ahorro de emisiones de CO2. La misma furgoneta que hace su labor para aliviar los medicamentos los recoge. Gestión de residuos. En este caso y en la planta que tenemos desde hace 3 años, preocupados además por el reciclaje. Hace 3 años reciclábamos, como es difícil, ¿no? Pues sacar la pomada, vaciar el blister, porque además los blisters no se reciclan, que ahora comentaré, pues estábamos en un 30% de reciclado de los materiales de los envases, ¿no? Y con esta nueva planta estamos ahora en un 63%, o sea, digamos que se ha más que duplicado, ¿no? Se está avanzando, está automatizada la planta y digamos que los avances son muy grandes. También en la propia planta hemos nosotros avanzado en fabricar lo que es el CDR, combustible de residuos, con los restos de medicamentos y envases que no se pueden reciclar. Se fabrica en la propia planta y luego ya eso es valorizado energéticamente en cementeras, precisamente aquí en Andalucía, del grupo Holcim, ahora Holcim Lafarge. Y digamos que lo que sale de planta, porque sí se identifican los peligrosos, citotóxicos y tal, pero esos también se incineran sin recuperación de energía. Es decir, que el vertido es 0 en la planta. Por último, la ecoinnovación, que llamaría yo. Ecoinnovación, bueno, estamos también haciendo un proyecto que me atrevo ya a decirlo porque la cosa va bastante bien, que habíamos hablado también con Cicoplas hace tiempo, de separar de los blisters, que es material compuesto con aluminio, materiales compuestos variopintos, que cada uno es de su padre y de su madre, hablando así poco formalmente. Un proyecto en que podamos separar el aluminio del plástico de los blisters. Hay un proceso que hay, vaciado de blisters, etcétera, que yo creo que a lo largo de este año, a finales, les podremos decir algo, con lo cual aumentaremos la tasa de reciclado. La ecoinnovación, el ecodiseño, todo esto, bueno, yo creo que es importante que se ha hablado de acuerdos voluntarios, es fundamental, ¿no? Que haya una presión de la ciudadanía por la ecología, siempre, como he dicho antes, pero bueno, siempre de eso el desarrollo sostenible. No vayamos más allá de que haya una intención, que haya legislación, que haya vigilancia o inspección, que a veces también pues falla porque no hay medios, pero también que haya una voluntad de las empresas y demás de ir más allá, como se decía, ¿no? Esa responsabilidad social, eso de ir más allá de la legislación, que yo creo que es un ejemplo claro del sector farmacéutico. En el tema de, ya acabo, ¿no? De ecodiseño y demás, y lo del desarrollo, pues vamos a pensar eso, que a veces se piden cosas a veces imposibles, ¿no? Vamos a disminuir el tamaño y el peso de los envases, ¿no? Pues resulta que ahora hay un proyecto de aquí a 3 años que es obligatorio, que ya conocerán, que hay una directiva antifalsificación de la Unión Europea y demás, que para evitar la falsificación de los medicamentos, tráfico ilícito, sobre todo pensando en terceros países, que hay países que hasta el 40% de los medicamentos que se consumen son falsos, pero además falsos que los intercambian, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Hablamos de Perú, hablamos de China, de India, hay países. Entonces, para evitar eso, digamos, van a tener que estar identificados unitariamente todos y cada uno de cada presentación. Si usted va a una farmacia como aspirina, 500, no sé qué, pues llevará como los billetes de banco, una identificación unitaria, se la dará de alta cuando se comercialice en una nube tal, y el farmacéutico le dará de baja para comprobar qué tal. Bueno, se llevará un data matrix y tal, pero eso además tiene que ir incorporado llaman los tamper evidence, es decir, medidas antifalsificación, solapas, un mecanismo que una vez que abras el medicamento se sepa que ya está abierto y no se puede reutilizar. Pues claro, eso, ¿qué necesita? Pues más material, más tamaño, ahora hay que poner también en braille el nombre, la fecha de caducidad y demás, el símbolo que afecta a la conducción, no sé qué, claro, al final, dice usted, disminuye es decir, hay las normas sanitarias van en contra de las normas ambientales. Bueno, pues a veces es muy complicado hacer eso. O sea que yo creo que todo lo que he dicho antes del medio ambiente, que a mí me satisface mucho, pero como decía Óscar Martín, con cabeza y dentro de ese desarrollo sostenible. Muchas gracias.